Hola a todos, soy Matrix Dante y hoy voy a contar más historias de terror. Sin nada más que decir, empecemos. La estatua. Hace unos años, una pareja de padres decidió salir del pueblo una noche para celebrar su aniversario. Llamaron a su niñera de confianza. Cuando ésta llegó, los niños ya estaban durmiendo. Luego de un breve paseo por la casa, la niñera se sentó a mirar televisión, pero como la que estaba en la planta baja no tenía cable para evitar que los niños vieran mucha basura, la niñera llamó a los padres para preguntarles si podía mirar tele en su cuarto. Los padres le dijeron que sí. Antes de cortar, la niñera preguntó sin embargo, si podía tapar la estatua del ángel que estaba frente a la puerta del cuarto, ya que le causaba mala impresión. Se hizo el silencio por un momento y luego el padre dijo con voz temerosa: agarra a los niños y salí de la casa, vamos a llamar a la policía. No tenemos una estatua de un ángel. La policía encontró a la niñera y los dos niños muertos apenas llegaron e irrumpieron en la residencia. No encontraron la estatua del ángel. Los niños. Soy alguien que dio su testimonio. Era una familia normal, amiga de los vecinos, una casa grande y dos bonitos hijos. Un día normal salí a la calle y escuché un grito tan perturbador que temblé de miedo. Venía de esa casa, donde estaba la familia. Toda gente llamaría a la policía, pero yo no hice eso. Yo entré a la casa sin tocar. Primero entré, pero había una segunda puerta, era de metal y no pude hacer mucho, solo vi por el cerrojo todo lo que un gran curioso haría. No podía ver muy bien, estaba la luz apagada, pero pude ver al hombre que estaba allí, y la mujer sentada en la silla. Pensé que todo estaba bien, así que salí sin hacer ruido. Al otro día me desperté, y parecía un tipo de funeral en su propia casa. Me acerqué a la primera persona que encontré, era un anciano muy conocido en el barrio. Le pregunté qué había pasado y me dijo que la mujer fue asesinada a la medianoche y su marido fue brutalmente también asesinado 4 horas después. ¿Y los niños? ¿Qué les pasó? Un silencio de 10 segundos, me dijo que no fueron encontrados, pero sí algo. En los cuerpos, fueron encontrados pequeñas manchas de sangre, como las manos de los niños que tenían la familia. Un escalofrío me llegó en ese momento, no tuve nada que decir. Cuando llegué a mi casa, estaban ahí los niños, me comentaron: podemos quedarnos aquí. Te vimos el otro día en nuestra casa. Solo llegué a alcanzar mi billetera y salir corriendo. Desde ese entonces vivo en otro barrio y no vuelvo a comentar nada de eso, solo tengo una foto en mi casa, la foto de los niños. Soy un asesino y si escuchas esto eres el siguiente. Eran ya las 11 de la noche cuando terminamos la cena en la casa de mi abuela y decidimos volver con mis padres a casa para descansar. Pero en ese momento una tormenta comenzó. No era necesario imaginarse salir con esta lluvia, pero mi abuela por alguna razón decía que quería dormir sola y que teníamos que irnos y me miraba a mí como espantada. Es más, desde la muerte de mi hermanito que me miraba así como si yo fuera un fantasma. Obviamente, como no quedó otra, dormimos allí. Ya de medianoche, todos se habían ido a dormir y me quedé un tiempito más revisando mis mails y mirando diferentes sitios a los que suelo ingresar, pero luego de un rato me aburrí y me quedé pensando en qué hacer, porque no tenía sueño y decidí ver el historial de búsqueda de la abuela. De pronto encontré una página, era bastante rara, se veía todo de color rojo y se suponía que era de venta de ropa según decía el título principal. La página seguía cargando cuando empezaron a aparecer fotos de la abuela con unas amigas que supuse eran de alguna actividad que ella hacía. Habían fotos mías también con ella, obviamente para mostrarle a la gente su hermoso nieto, pensé. Seguí revisando la página para ver qué más había cuando me encontré con un link que me llevaba a la misma página, solo que este link estaba seguido por la pregunta: ¿es lo que realmente deseas? Obviamente no me importó y como la página no tenía más que fotos decidí presionar el link. En ese momento empezaron a ponerse las cosas más interesantes. El fondo se había puesto un poco más oscuro y las fotos habían cambiado de alguna manera, pero no podía descubrir cómo. No se presentaban más cambios, pero el link de la misma página continuaba y seguía con la frase: mira lo que has logrado. Esa frase solo me incitó a presionarlo nuevamente y esta vez descubrí que había cambiado en las fotos, la gente estaba más delgada. Mi abuela era una persona flaca, pero tampoco tanto, también la ropa estaba rasgada y las personas tenían grandes ojeras. Yo por mi parte estaba igual en las fotos. No había cambiado en nada. Escuché un ruido arriba en los dormitorios, realmente no me importó, tenía una mezcla de obsesión, excitación y un sentimiento de diversión que no había sentido nunca en mis 17 años de vida, pero miedo, nunca.
Esta vez el link era seguido por "ya no puedes revertir nada", lo presioné y en todas las fotos había alguien más como un fantasma, era transparente y no se notaba quién era. Me dio mucho sueño realmente, así que me fui a dormir. Desperté a las 3 de la mañana totalmente descansado, como si hubiera dormido una eternidad. Además tenía la mano pegajosa y un poco roja, me había cortado de alguna manera seguramente. Desde la muerte de mi hermanito no me podía quedar quieto en la cama, así que supuse que fui yo mismo. Cuando me fui a lavar la mano, no pensaba en nada más que ir a la computadora, así que bajé y aunque la había apagado antes, estaba encendida y con el inicio del explorador abierto y bueno, debía echar un vistazo. La página me daba la bienvenida esta vez, decía: "Hola, ¿acaso te estoy divirtiendo?". Yo me reí, pensé que mi abuela me estaba jugando una de sus típicas bromas, así que mira las fotos y esta vez las cosas eran más horribles, había sangre por todos lados, los estómagos de los que estaban en la foto estaban abiertos con sus vísceras, sus tripas, sus órganos entre otras cosas colgando de sus cuerpos y más sangre. Yo por mi parte ya no estaba en ninguna foto. Estaba en todas pero no normalmente. El fantasma era yo mismo con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando vi eso no entendía nada realmente. Ya no era una broma divertida y comencé a marearme. Me despertó la sirena de la policía acercándose cada vez más. Tenía nuevamente la sangre en la mano y en el piso había un cuchillo. Fui a ver a mi abuela y a mi familia. Sus cuerpos estaban abiertos de par en par y había sangre por todos lados. La sangre de la mano no era mía. Cuando bajé y entré en la computadora, la página no existía, pero, en cambio, había un archivo de Word que estaba abierto donde se veían las fotos de mí abrazando a gente asesinada. Esta gente era mi familia, mis padres, mi abuela, mi hermanito menor y hasta gente que no conocía. La cámara estaba conectada a la computadora y parecía que las fotos se habían agregado recientemente. La policía se está acercando, así que debo irme. Estoy yendo a tu casa, internauta, acercándome a ti porque esto es lo que realmente me divierte, pero antes déjame agarrar mi cámara y mi cuchillo favorito. Y dime, ¿acaso te estoy divirtiendo? Porque te digo de antemano que eres el siguiente. No mires atrás, no mires atrás. ¿Alguna vez cuando tú estás en algún lugar solo no sentiste que alguien te mira pero tú sabes que estás solo? Bueno, yo te diré lo que te podría estar observando. Hace algún tiempo un niño de 7 años llamado Anthony, como todos los días, iba de regreso del colegio hacia su casa por el mismo lugar, pero un día un perro negro lastimado de una pata se cruzó por su camino. Anthony, conmovido, fue tras el perro, lo siguió hasta un lugar desolado, y mientras el niño se dio la vuelta para ver dónde estaba, el perro desapareció. Entonces el niño, perdido, fue en busca de ayuda para poder volver a su casa, pero no encontró más que una pequeña casona. Al ver que anochecía se metió sin dudarlo, pero al entrar se dice que Anthony gritó y grito de desesperación, pero no había nadie para socorrerlo. ¿Pero por qué gritaba? Se dice que cuando entró a la casona una sombra sin cuerpo lo miró a los ojos con unos ojos amarillos. Entonces Anthony se quedó petrificado del susto y murió. Al día siguiente la policía junto a su madre lo fueron a buscar, y por la información que les dieron llegaron a la casona. Apenas entraron vieron el cuerpo sin vida de Anthony en el suelo, pero lo más extraño fue que al acercarse al cuerpo vieron que los ojos de Anthony estaban de un color amarillo. Los policías con un poco de miedo se lo llevaron. En el momento que iban de salida un policía miró atrás porque creyó que algo lo observaba. Lo que vio fue 2 pares de ojos amarillos, pero ¿de quién eran ese par de ojos adicionales? Entonces el policía, lleno de miedo, no dijo nada, pero en el camino enloqueció y se suicidó con su pistola, pero nadie supo por qué lo hizo. Y ahora lo que te voy a decir no es un juego. Cuando te encuentres solo y repites 3 veces el nombre de Anthony en voz clara y fuerte, sentirás que alguien te mira atrás tuyo, pero te aconsejo que no te des vuelta o podrías quedar marcado de por vida. Yo lo intenté apenas una vez, pero no lo hice directamente, sino a través de un espejo, y lo que vi fue un par de ojos amenazantes color amarillos que me hipnotizaron por algunos segundos. De no haber sido por mi madre que llamó a la puerta, tal vez jamás hubiera despertado. Por eso te aconsejo no mirar hacia atrás, porque aunque no lo vi, se dice que no solo te aparece un par de ojos, sino 2 pares, que se dice que un par son de Anthony, pero el otro par no se puede saber con exactitud, pero se dice que son los mismos que miró Anthony antes de morir. Esta historia es un hecho real, que espero que no intentes realizarla, quedarías marcado de por vida. La avioneta. Año 1992, era un sábado cualquiera, estábamos yo con mis amigos jugando fútbol en una cancha cerca de mi hogar durante algunas horas. En este día siempre se hacían partidos de fútbol por equipos, y justo en este día estaba la cancha desocupada, y aprovechamos a ocuparla. Estábamos muy entretenidos jugando, el calor era tremenda.
De pronto nos dio una sed endemoniada y fui con algunos amigos a nuestras respectivas casas. Abrí el refrigerador, encontré varias botellas con agua mineral muy helada, bebidas, etc. Tomé una botella y me la bebí sin parar. Mi tía en ese tiempo vivía conmigo, al igual que mis abuelos Kev. Mi madre estaba conmigo solo los fines de semana, ya que trabajaba en otra ciudad. Bueno, mi tía estaba escuchando música y haciendo el aseo en el comedor, cuando de pronto escuchamos un fuerte estruendo en el techo de nuestra casa. Por vez primera pensábamos que era el equipo de música, no hicimos mucho caso, hasta que un nuevo estruendo se escuchó, esta vez mucho más fuerte. Apagamos el equipo y salimos a mirar. Y lo que vimos fue algo impactante. En la cancha donde estaba yo jugando, se había estrellado una avioneta, se había partido en dos. El lugar de los hechos de pronto se llenó de gente impresionadas ante tal acontecimiento. Al poco rato después, ambulancias, furgones policiales, helicópteros, llegaban al lugar. Algunas personas que se ofrecieron a ayudar, quedaron totalmente choqueadas al ver a los dos ocupantes de aquella avioneta. Era un hombre de más de 40 años, y una niña, su edad era más o menos de 12 años, era una niña preciosa, su cabello era castaño claro, sus ojos verdes. Este día era seguro que no nos íbamos a olvidar nunca. Este hecho acaparó muchas portadas de diarios, hechos noticiosos del día, etc. Fue un tema de conversación durante mucho tiempo. Días después hicieron una pequeña animita, y todas las noches algunas personas prendían velas y rezaban por el eterno descanso de sus almas. 10 años después, unos chicos estaban conversando y bebiendo en un lugar cerca de la cancha, a altas horas de la noche, cuando de pronto se callaron repentinamente al ver una pequeña silueta levantarse desde lo oscuro, justo al lado de la animita, y caminar de un lado a otro, torpemente. Los chicos presentes sintieron un extraño escalofrío en sus cuerpos, se levantaron desde donde estaban sentados y se fueron de allí inmediatamente, un poco asustados a pesar de que estaban un poco bebidos. Cerca de la cancha hay un pequeño camarín, en donde van algunos jugadores a cambiarse de ropa, pero en las noches va un anciano a cuidar ese lugar. Él contaba a menudo que veía desde la ventana a una hermosa niña de ojos verdes jugando cerca de la animita. Extrañado al verla tan tarde jugando en la noche, salía a la calle, pero en cosa de segundos, ella ya no estaba en el lugar. También ocurrió una noche, en que un chofer de colectivos llegaba a su hogar, después del ajetreado trabajo durante el día, estaba muy cansado, a punto de dormirse frente al volante. Cuando de pronto frena bruscamente al ver a una niña cruzarse frente de su vehículo, ella pedía que la llevara hasta su casa, él accedió y la llevó a su hogar. Ella le hablaba y le hablaba, él solamente la escuchaba, estaba asombrado por su belleza angelical. Hasta que llegan al lugar donde le dijo la niña, no le tomó más de 10 minutos en llegar, pero al voltearse donde estaba, ella no estaba al lado suyo, miró hacia atrás, y tampoco no estaba, su cansancio desapareció inmediatamente. Asustado fue a hablar con su señora lo que pasó, pero al saber de que se trataba de la niña que murió hace 13 años, no lo pudo creer. Estas y otras cosas paranormales han pasado aquí, del hombre no he escuchado nada de él. Bueno, esta es la breve historia de lo que pasó aquí en mi barrio, en Playa Ancha, Valparaíso, de la terrible tragedia, pobre niña. Y pobre caballero también. Estoy en estos momentos con mi lápiz y un papel escribiendo esta historia, estoy en la calle, cerca de la animita, es de noche, son las 1 de la madrugada, sigo escribiendo sin dejar de mirar a una hermosa niña de ojos verdes mirándome con ternura, apareció de repente al frente mío, sé que es ella, por sus características físicas, lo único que diré ahora es que, niña descansa en paz. El cuadro. Cuando era pequeña tenía una manía que era tumbarme en la cama de mis padres y contemplar el cuadro que ellos tenían con una foto de recién casados. Cuando yo miraba veía como mis padres movían los labios, como que estaban entablando una conversación. Yo era pequeña y por ello no le di mucha importancia, puesto que me resultaba algo gracioso. Ya a la edad de 17 años leí un test de una revista y realicé unas preguntas acerca de si tenía espíritus en mi casa. Yo comencé a hacerlo, llevaba como unas 4 preguntas cuando leí la siguiente y decía: ¿si has visto alguna vez los cuadros hablar? Esta me resultó muy extraña, aún así yo seguí haciendo el test, al final me dio las respuestas que tenía espíritus benignos en mi habitación. Yo no lo negué ni me resultó raro, puesto que cuando a veces grabo con el móvil las canciones no se oyen, solo se escucha el principio y el final de esta, y entre medias se oyen como interferencias. Desde entonces yo sé que hay almas en mi habitación que conviven conmigo. La cinta de video.
Todo ocurrió un fin de semana en mi casa de campo, por llamarlo de algún modo. Había ido con mis padres y un amigo. Se presentaba un fin de semana genial, lo íbamos a pasar en grande, fiestas, piscina, chicas. Lo de costumbre. La primera noche que estuvimos en mi casa nos dio por contar historias de miedo, y cuando me tocó a mí, ya que me conocía el pueblo, le conté la historia de una fábrica abandonada que había a unas 3 manzanas. La leyenda contaba que cuando la fábrica fue abandonada la utilizaron de punto de encuentro para traficantes y que en una ocasión hubo un tiroteo y un hombre murió. Dicen que su alma estaba atrapada en la fábrica, quién sabe. Yo no me lo creía. Así que esa misma noche mi amigo me dijo que sería divertido ir a echar un vistazo. Puesto que yo no creía en fantasmas, me pareció una idea entretenida y cogimos el coche y mi cámara de vídeo. Llevábamos muy poco rato en el coche y mi amigo puso un CD de psicofonías que le vino en una revista de lo paranormal. Yo no creía en todo eso, pero joder, esas voces daban miedo. Pasó poco rato cuando ocurrió. Yo estaba filmando el paisaje y escuchando el CD, cuando pasé la vista de la cámara por el cristal del coche Y, allí estaba reflejada la cara de una persona. Lo prometo. Antes de reaccionar me quedé unos instantes mirando para intentar buscar una explicación, pero no había otra explicación, y lentamente me giré hacia mi amigo y se lo dije. Cuando miró se asustó tanto que lo único que se le ocurrió fue sacar el CD de la radio y tirarlo por la ventanilla, y cuando volvimos a mirar ya no estaba la cara. Y justamente habíamos llegado a la fábrica. Y ya que estábamos no nos íbamos a volver, y además, de alguna forma una experiencia así te incita a hacer cosas raras, ¿vale? Bajamos del coche y entramos en el terreno, un terreno lleno de malas hierbas y muchos árboles. La fábrica estaba vieja y oscura, no voy a mentir, daba miedo. Descubrimos que la puerta delantera estaba sellada con tablones de madera, aunque las ventanas que había arriba estaban abiertas y mostraban la oscuridad del interior, y no vi ninguna silueta típica de las pelis. Fuimos a la parte de atrás y bingo. La puerta estaba abierta. Nos lo pensamos un poco antes de entrar. Debo decir que aquí ya no llevaba mi cámara, pero al final entramos. Mi amigo alumbraba con la linterna. Había una especie de recepción minúscula y muy sucia. Me pareció ver alguna rata. Entonces reparé en una puerta que había a mi derecha con un candado enorme y oxidado. Le pedí la linterna a mi amigo y me dispuse a golpear el candado, y así lo hice. Entonces pasaron 2 cosas que no me gustaron mucho. Una fue que la linterna se apagó como es de esperar, y la otra, que justo después del golpe se escuchó un portazo justo detrás de la puerta. La verdad, no recuerdo haber corrido tanto en toda mi vida. Corrimos tanto que se nos olvidó el coche, pero de ahí no se iba a mover. Fin. Me ha gustado compartirlo, y si alguien no se lo cree y necesita pruebas, recordad que tengo una cámara de video con una cinta aún por terminar. Espejos. Estaba en mi habitación, buscando creepypastas como siempre. Eran alrededor de las 8:00 p.m. y la ciudad se veía como boca de lobo. Entré a la misma página a la que siempre iba, y comencé a leer. Una usuaria amiga mía había publicado un tema algo inquietante. La fuente era completamente roja en vez de blanca como ella solía hacerlo. Allison, el nombre de mi amiga, contaba la historia que le había pasado hace poco. Aseguraba que había ido al cine a ver una película cuyo nombre no recuerdo. Antes de ir, pasó al baño. Al mirarse al espejo, un hombre le devolvió la mirada en el espejo. Salió. Durante la película, un hombre la miró fijamente. Sí, era el mismo hombre. No podía ser. La misma mirada que la mataba de un miedo. Al terminar él la siguió a su casa, mirándola con esos ojos rojos cuya mirada hipnotizaba. Llegaron a la puerta. El señor le tocó el hombre. Ella quiso gritar, pero él le tapó la boca. La miró a los ojos y dijo: "Te ves muy linda. Te verías mejor en un espejo". No, te verías mejor en el mismo espejo en el que mi hija me encerró mientras jugaba con un tablero. Te encerraré. Y tú no puedes saber nada. Salvo lo que yo aparecértele a alguna alma desafortunada y hacerla pasar al infierno en el que tú viviste. La historia terminaba cuando ella decía que su Alan posteaba, porque ya estaba muerta. Me sentí extraña, insegura, pero no del todo asustada. Era su estilo de escribir. La llamé al celular, para asegurarme.
No contestaron. Al llamar a su casa me contestó un policía, me dijeron que la estaban buscando, que creían que la ida al cine era un plan para escaparse. Es una posibilidad, me dije a mí misma para calmarme. Miré la hora. Las 3:05 de la madrugada. No podía ser. Yo no podía tardar tanto en leer una sola historia y hacer 2 llamadas. Debiste ver mal la hora. Me fui al baño a lavarme la cara, dispuesta a tratar de dormir. Pero cometí el error de mirar mi reflejo en aquel gran espejo que mi madre colocaría años atrás. Y sí, allí sonrió al devolverme la mirada. El colegio maldito. Quiero contaros una cosa que sucedió en mi pueblo. Esta historia es verdad, al menos eso dicen, pero a mí me puso los pelos de punta al escucharla. Todo empezó hace muchos años, en mi pueblo, que por aquel entonces solo era un pueblito más de los muchos perdidos entre las montañas de Asturias. Mi pueblo, como ya he dicho, era pequeñito, apenas tenía una pequeña plaza con iglesia, un parque, una pequeña cárcel y una escuela, con todas las casas apiñadas alrededor. Pero aún así estaba muy orgulloso de su escuela, era una de las mejores de toda la cuenca, pues era bastante grande y estaba al alcance de todas las familias, aunque los profesores escaseaban. Pero un buen día, un día de clase, un grupo de alumnos estaban haciendo manualidades con su profesora. Tendrían apenas 8 o 9 años, y se lo pasaban en grande con el barro y las pinturas. La profesora, una joven muy guapa y que había empezado hacía apenas un mes, puso la radio para oír el parte del tiempo, pues la clase se iba al día siguiente al monte de excursión. Pero a la mitad del parte, un hombre con voz muy grave cortó la comunicación y dio una noticia de última hora: les comunicamos que se ha escapado un peligroso asesino de la cárcel del pueblo. Por favor, les rogamos que cierren herméticamente puertas y ventanas hasta que sea detenido. Gracias. Los niños se asustaron mucho y con razón. La cárcel quedaba muy cerca de la escuela. La profesora los tranquilizó y se puso a contarles historias para que se calmaran y se olvidaran un poco de aquello, pero a una niña le entraron muchas ganas de ir al servicio. La profe, con la poca experiencia que tenía y después de lo que habían dicho en la radio, no sabía si dejar a la niña ir, pero esta insistía tanto que al final la dejó. Antes de marchar, acordaron una contraseña para saber que era la niña y no el temido preso. Cuando llegara, tenía que dar 3 golpes en la puerta y arañarla 2 veces. La niña se fue al baño, pero nunca volvió. El preso, que estaba escondido en un lavabo, la obligó a que le dijera la contraseña y luego le cortó la cabeza. La profesora estaba ya preocupada, habían pasado 20 minutos y la niña aún no había vuelto. Pero de pronto, en la puerta se escucharon 3 golpes y 2 arañazos. Es ella, pensó la joven. Pero al abrir la puerta, se encontró con el cuerpo sin cabeza de la pobre niña. De un salto, el preso entró en la clase, y entre gritos de terror y dolor, acabó con todos los niños. Solo la profesora quedó con vida, pues logró saltar por una ventana. Hoy en día está en un psiquiátrico, no puede parar de repetir una y otra vez 3 golpes y 2 arañazos, 3 golpes y 2 arañazos. La escuela estuvo a punto de ser derrumbada, pues solo traía malos recuerdos, pero al final la dejaron. Dicen que si entras en el baño podrás ver la cabeza de la niña, que te mira fijamente con ojos llenos de terror, y que en la clase chorrean sin parar regueros de sangre por las paredes. No te fíes de la niña. Esta historia que os vamos a contar le ocurrió a una amiga mía. Un día Raquel salió del instituto como todos los días, pero ese día por alguna extraña razón decidió tomar un camino diferente. Después de caminar unos minutos, vio a una niña llorando y Raquel le preguntó qué le pasaba. La niña señaló con el dedo una vieja casa y entre lloros le explicó que su gato se había metido allí. La niña no quería ir a buscarlo, tenía miedo, se le veía muy aterrada. Amablemente Raquel, que era muy buena persona, decidió ayudar a la niña y buscar al gato. Al llegar a la entrada, la puerta estaba abierta, y no había nadie en la casa, por lo que decidió entrar. Cuando entró la puerta se le cerró de golpe. A pesar de ello Raquel decidió continuar adelante. De pronto apareció el gato corriendo por las escaleras. Raquel lo siguió. Al llegar al segundo piso, el gato estaba allí, en medio del pasillo mirándola fijamente. Parecía como si el gato la hubiese esperado y cuando Raquel se le acercó para cogerlo, este escapó hacia una habitación que tenía la puerta entreabierta.
Al entrar en la habitación, Raquel se quedó sorprendida. Era la habitación de una niña, tenía las paredes forradas de papel rosa y las estanterías llenas de preciosas muñecas que miraban fijamente a los intrusos. Pero Raquel no se sorprendió por la cantidad de juguetes que habían en la casa, ni tampoco porque un caballito de cartón balanceaba solo misteriosamente. La habitación, a diferencia del resto de la casa, estaba nueva, como si el tiempo no hubiese pasado. De pronto fijó la mirada en una foto. Se podía ver a una familia, al parecer el padre, la madre y su hija, la niña que ahora estaba allí en la calle esperando que le trajese a su gatito. Raquel se empezó a asustar de verdad. Todo esto ya no le gustaba, así que decidió volver sin el gato y escapar de aquella casa antes de que ocurriese algo. Al darse la vuelta para salir, ahí estaba la niña, ensangrentada y llorando. Ellos me mataron. Y también lo harán contigo. Al día siguiente encontraron el cuerpo de Raquel, igual como se encontró el de aquella niña muchos años atrás. Os preguntaréis cómo sé esta historia. Yo soy aquella niña y quiero que me traigas a mi gato. Bueno, eso fue todo y espero que les haya gustado, y si les gustó puntúen, comenten y suscríbanse. Tuve un sueño que nadie más pudo poseer.